Es Alfie Joana Cruz. Nos encontramos aquí reunidos para llevar a cabo esta tertulia literaria que tiene como finalidad el conocer nuestra producción literaria y aparte de ello, pues entrar a analizar un poco lo que los compañeros han hecho, incluyéndolo. Entonces, se encuentra conmigo Daniel Giraldo Bedoya, Daisy Paola Rodríguez, Carolina Piamba y la producción mía. Entonces empezamos con Daisy, con su veranillo para jugar con papá. Adelante que la escuchamos. Daisy Rowen. Bueno, veranillo para jugar con papá. Tenía 11 años cuando mi padre fue golpeado hasta casi matarlo. Pasábamos la mitad del tiempo con una de mis tías, la menos fea de ellas. No nos decían nada. Las palabras habían sido expulsadas de sus labios. Los adultos callaban y ponían a relucir sus rostros largos y preocupados. Nuestro primo mayor decían que eran asuntos calientes. No entendía a qué se refería si papá no tenía fiebre. Él reía y nos llamaba idiota con gran agudeza. Ellos ya no sonreían. Hablaban en voz baja como si tuvieran miedo de contagiarnos de una enfermedad incurable e invisible. Seguían así silenciosos. Dejaron nuestros castaños cabellos, hermano mío, en una nostalgia solitaria. Papá tenía más atención. ¿Recuerdas cómo era eso? Se sentía frío y desenfrenado. Deseábamos un par de manos callosas y tibias que masajearan nuestro hombro. Llegó una tarde de inhóspito sol. Venía con unos extraños amigos nuevos que siempre jugaban con él al rey y sus sirvientes. Le quitaban sus zapatos, lo desvestían y vestían, le daban de comer y hasta bañaban y perfumaban. Le daban lo mejor, aún así. Nosotros lo queríamos a él, que jugáramos. Pudimos ser unos compañeros de juego fenomenales. Un día en el que el sol y las nubes se estremecían en el mojinete de casa, ocurría algo diferente. Antes de que la madrugada despertara a todos, menos mamá, que vigilaba los sueños de papá, me di cuenta de eso. Ella nos alejaba de la cama de papá, como si estuviéramos sucios. Madre tenía un olfato impresionante, captaba lo que nosotros no. Le picaban los ojos a menudo, parecían rojizos. Estaba seguro de que era ese mismo olfato el que ponía así con el aroma de nuestra habitación, hallada a 2 habitaciones. Cara bajo sus ojos rojizos y rascaba con cansancio antes de decirme que arreglara mi habitación. A comparación, papá ella solo se sentaba, miraba con ojos ciegos el plato medio vacío. Quería darle mi chocolate, sabía que tenía hambre de dulces y no de comida, al igual que nosotros. Sin embargo, cuando le ofrecía, no los tomaba. Supongo que en ese entonces mis dedos estaban sucios, que su cara expresaba una mueca de brócoli. Mi abuela le decía a mamá que teníamos que apretarnos un poco, pero siempre repetía, aún le mostraba que mi correa estaba sujetada regresaban los hombres de primera vez, venían a jugar con papá, pero no sabíamos qué clase de juego nuevo quería jugar papá ahora. Lo sacaron en una bolsa negra esa tarde. Suponía que papá quería jugar al escondite. Y jugaba muy bien, porque hasta mamá
tuvo que mentir para no admitir que había perdido. Ella decía que papá se fue a unas largas vacaciones, pero ambos sabíamos que él quería que lo encontráramos. Pedimos ir en su búsqueda, aunque los adultos ya no quisieran jugar con él. Ahora entiendo mi inocencia. Ahora entiendo mi inocencia cuando era solo un niño en aquella época. Hermano mío, hoy bajo tu tumba lo entiendo todo. Listo, entonces voy a continuar con mi texto. Mi cuento se titula Inestable desenlace. Hacía ya un buen tiempo que Eugenio no le tenía en cuenta. De hecho, le repudiaba inexplicablemente. Pero quién sabe, tal vez no era personal y solo odiaba a todos los de su calaña. Al principio aparentaba sentir algo de afecto, pero en cuanto las cosas con su mujer comenzaron a ir de mal en peor, respondía con hostilidad a cualquier intento de acercamiento. Y luego se olvidó por completo de él. En cuanto a la mujer, era un ser cambiante, susceptible a transmutar su carácter en solo cuestión de segundos. Aún así, a veces cumplía con cubrir sus necesidades básicas. Por ello no le guardaba rencor alguno. Martina trabajaba pegando calcomanías en el centro. El lugar no era formal, pero allí podía fumar tranquilamente sin que nadie le replicara, especialmente su marido, a quien ponía en un pedestal cuando hablaba de sus amigos. De lo más creía que estar casada con un oficial de policía era razón suficiente para estar orgullosa, pero en cuanto no era más que un borracho. Pero bueno, sus amigas no tenían por qué saberlo, así que siempre omitía esa parte. Todos los días era el encierro del que era preso y hacía esperando a su querida Martina, con la esperanza que siquiera recordara su existencia y calmara su hambruna, o cuando mucho le hiciera mimos. En una ocasión, Eugenio llegó al amanecer demasiado ebrio como para razonar ante los comentarios de su mujer, así que le propinó una golpiza tal que la dejó tendida en cama por el resto del día. A menudo discutían hasta por la cosa más insignificante, pero la disputa jamás había llegado a tales extremos. Si bien habían golpes de por medio, era la primera vez que él recurría a un objeto cortopunzante. La conmoción se apoderó del negro, o negrito, como le llamaba Martina con cariño cuando se encontraba en un estado de vivacidad espontánea, pues no era propio de ella estar de buen humor. La percepción era su pericia. Sabía que algo andaba mal y se dignó a llamar la atención de la enajenada mujer, que a duras penas respiraba allí en su lecho. En un intento desesperado por una respuesta, la despojó de su sábana casi empapada de sangre y comenzó a lamer sus heridas, un acto bondadoso, aunque ineficaz o inútil ante las profundas encarnadas cortadas de sus brazos y torso, que aún retenían pequeños fragmentos. Pero que no permitió sentir preocupación por su esposa. Se levantó el lunes dispuesto para su trabajo. Y aún estaba. ¿Qué hace? Mientras se acercaba lentamente a la habitación de la víctima, sujetando la empuñadura de su arma, pues así era como solía intimidar a las personas. No hubo respuesta. Por un momento predominó en la casa un silencio. Eugenio recordó todo, supuso lo peor y se alejó cuanto antes de aquella habitación y del hogar. Cuando su mente se apaciguó un poco, pensó con más claridad. No era preso de la culpa por un posible homicidio. Lo único que le inquietaba era qué haría con el cadáver. Pero pronto iba a pensar en una solución, y no se ensuciaría las manos. Ya me estaba hartando de esa mujer. A decir verdad, esta es la oportunidad para él. Supongo que debo agradecerle a mi yo ebrio, pensó, mientras luchaba con sus instintos para no reírse en medio de la muchedumbre. Sus compañeros no sabían que estaba casado, y no se las llevaba bien con sus vecinos, así que nadie notaría su ausencia, al menos por un largo tiempo, suficiente para huir y rehacer su vida en otro lugar. Entonces está decidido, añadió. En cuanto el animal en el sitio que ocupó la fechoría, una temblorosa voz, un quejido que apenas se alcanzó a oír y se esfumó un segundo. Ven, negrito, helado. Mientras continuaban, aunque helada, por fin le daba tan caluroso y ansiado mimo. Luego ambos durmieron profundamente hasta llegar la noche, que trajo consigo a aquel que ahora sin duda alguna era un homicidio. Mujer, poco o nada me aflige tu muerte. Lo único que me mortifica es no poder quedarme y presenciar lo que ese condenado perro tuyo trae con tu cuerpo, dijo, mientras aseguraba con llave la puerta de aquella habitación. Sí.
Seguimos con la otra compañera y su cuento, Luis. Carolina. Sí, bueno, mi cuento se titula Luis y dice así. Y abrupto, ante el escenario que había acabado de vivir, observaba melancólicamente cómo ardía a mi alrededor junto con él. El verano era siempre la estación del año que yo añoraba con más ansias. No era el sol ni mucho menos el ambiente los que hacían que en mí me exaltara su llegada. No. Lo particular era que como tal me disgustaba todo lo que este clima causaba en las personas y en sus alrededores. Una alegría desmesurada, el rebosar de las calles y sobre todo lo eterno en que se transformaban los días. Sin embargo, existía una sola razón que convertía ese tiempo nefasto en la más grata experiencia. Luis, mi más apreciado amigo, viajaba por días para nuestro reencuentro de cada año. Tiempo antes en que Luis emprendiera su viaje, estuvimos en constante comunicación. Quería estar al tanto de todo para así ahorrarme futuras angustias. Pese a que las cartas eran tardías en llegar a su destino, siempre recibí una respuesta por parte de él, a excepción de la última que le envié. No me preocupé, ya que consideré que él venía en camino en el momento en que la carta llegó a su hogar. Era muy probable, pues éstas se demoraban una semana en llegar y quizás se había presentado un inconveniente en el camino. El aclamado día de nuestro reencuentro por fin cayó sobre mí. Sé que Luis llegaría en horas de la tarde, por lo que me levanté muy temprano y me empeñé en elegir mis mejores prendas y comprobar, asimismo, que mis criados tuviesen todo en orden tal cual les había ordenado. Eso involucraba que la alcoba en la que Luis se alojaba siempre estuviese más que impecable. Y por el más mínimo insignificante que fuera, no lo toleraba. Mi amigo era la única persona que había estado conmigo en los momentos más decisivos de mi existencia. Era la familia que una vez la vida me arrebató. Por tanto, el sentimiento que nacía en mí cuando lo tenía enfrente, compartiendo el mismo espacio y tiempo, era inexplicable, pero no se comparaba con la sensación que experimenté aquella tarde tan deseada en la que él nunca apareció. La frustración y la desesperación se apoderaron de mí, así que envié a mis criados en busca de alguna señal de él. Yo saldría en un rato, pues tenía que empacar lo necesario para un viaje de aproximadamente una semana. Fue entonces cuando estando en mi alcoba escuché un ruido extraño que procedía de afuera. Al observar por la ventana pude ver a Luis bajar de su caballo. Una inmensa alegría me inundó, pero desgraciadamente el sentimiento no duró mucho. El ambiente se tornó extraño. Aquel sentimiento de alegría que sentí al verlo se transformó inmediatamente en miedo. Me paralicé. Sé que él ya me había visto, pues se apresuró en entrar. Cuando subió, pero la forma en cómo me miraba carecía de ese afecto que siempre lo había caracterizado. Supe entonces que algo no estaba bien, y lo confirmé cuando mi casa se encontraba rodeada de una exorbitante llama. No entendía muy bien lo que pasaba. Solo sé que salté por la ventana antes de que el fuego consumiera mi hogar. Listo. Listo, Dani. Entonces sigo yo con dos poesías cortas. El uno se llama Divagar. Dice así: quisiera frecuentar la oscuridad y vagar con haraposo pensamiento por calles pisoteadas de tragedias. Ser vagabunda igual que las noches que abren la retina para atrapar inocentes sentimiento distraído del mundo. Devorar con locura la pálida mañana y entrar en sus apresadas nubes que no saben a dónde van. Incorporarme en su sombra y conocer sus estruendos palpitantes, cargados de bocanadas de fuego que abruma a toda una esclavitud, atada de adornos y murientes maquillajes. La otra poema llama Tu voz. Si tu voz se anotara en mi libro, la enrollaría detrás de la tinta. Si tu voz se anotara en mi libro, la plasmaría en cada letra perdida. Perdón, vuelvo a empezar. Si tu voz se anotara en mi libro, la enrollaría detrás de la tinta. Si tu voz se anotara en mi libro, la plasmaría en cada letra perdida. Si tu voz se anotara en mi libro, embellecería las figuras de mi alma. Si tu voz se anotara en mi libro, jamás la cerraría en el olvido.
Entonces esa es la producción. Ahora entramos a hablar de las características genéricas de todo esto que hemos leído. No sé por dónde empezamos. Pidan la palabra. Pues, yo quisiera empezar con el cuento de Carolina, Luis. Luis, sí. Bueno, pues lo primero que yo observé al leer el cuento es que la voz narradora, Dani, no escuchamos, Dani. Daniel, no escucho. ¿escucho bien ahora? Sí. Bueno, Sí, Dani. estaba diciendo que decía que el cuento Luis de Carolina, lo primero que observé al leerlo fue que el narrador o la voz narradora era en primera persona. También encontré, digamos, un rasgo poético en en el primer párrafo del texto. Lo voy a leer para que entiendan mejor. Y Sí, abrupto ante el escenario que había acabado de vivir, observaba melancólicamente cómo ardía mi alrededor junto con él. Listo, este rasgo poético está escrito en prosa y se observa cómo se busca despertar o recordar emociones. En este caso, una emoción trágica o melancólica en un suceso que al parecer fue un incendio. Y se utiliza palabras con un valor connotativo, como la melancolía. No sé si Alfie tenga algo para decirte del texto. sí, sí, Dani, mira que yo también acá había sacado esa parte observaba melancólicamente cómo ardía a mi alrededor junto con él. Ahí hay unos rasgos poéticos dentro del cuento de la compañera. Eh, También tengo una parte donde dice, el verano era siempre la estación del año que yo añoraba con más ansias. Sí. Ahí, pero no era por el sol, sino por todo aquello que le acontecía. Entonces, en general, los tres cuentos, yo hablo de una vez en la parte, digamos, de los tres cuentos de ustedes. A mí me parece muy bonito, chicos. Yo me centro en ese fondo de la trama de ustedes y me la pude imaginar y me pude ya imaginar saltando por la ventana a la pobre ya moribunda con un cínico de los cínicos. Creo que su cuento, ese personaje es de el de Daniel, cínico, más para dónde ese personaje, macabro, impresionante. Yo decía, no, qué susto, no quiero estar en esos zapatos. Sí, me parecía fuerte. El de Daisy también muy chévere. La... Eh, Tengo apartes, bueno, hablo primero de el que estábamos con Luis, que fue el que empezó. Solo me queda un poco en el final, cuando dice, solo sé que salté por la ventana antes de que el fuego me consumiera mi hogar. ¿Cierto? Tengo una pequeña, no sé, en cuanto a la coherencia y la cohesión, cuando dice, cuando subió no lo reconocí, pero luego dice, físicamente era el mismo. No sé Yo si, también noté lo mismo. digamos que es como Entonces la ahí, única, como esa última, como esa partecita, digo yo que, pues yo no soy, no conozco, por eso estoy estudiando, ¿cierto? Pero como una simple lectora me quedaba ahí, si no lo reconoce, ¿cómo sabe que es físicamente lo mismo? O sea, como haciéndome ciertas preguntas, ¿cierto?
digamos que ahí esa parte de lo pragmático, que es lo que estamos hablando ahí, me he quedado como faltando eso, como un poquito de coherencia en cuanto a esa parte, ¿cierto? Yo, Sí, dime, sí, Daisy. yo sí quisiera preguntar a Carolina, pues el por qué esta no. Pero, Yo profe, quisiera- perdón, profe, hay mucho problema con la conectividad por si algo se nos pasa, por eso va a quedar un poco interrumpido, porque cuando no es a Dani, es a mí, es mejor dicho aquí, pero aquí vamos. Entonces, la compañera Daisy tiene una pregunta para Carolina. yo sí tengo, como el profesor nos decía, que muchas veces los autores tienen la intención de decir cosas con su propia forma de organizar sus párrafos. Entonces yo quería saber cuál es la intención que tenía usted de poner el primer párrafo tan corto y los demás más alargados. Porque si yo apliqué una técnica que se llama hacia la mitad de las cosas, entonces esta consiste en colocar el párrafo en el que se está como que desenvolviendo la acción como más importante del relato. Colocarla de primero para que de esa forma como que se genere un cierto misterio o como, sí, para así darle como paso al relato y ya. Ah, bueno, muchas gracias. Eso responde mi pregunta. Ah, bueno, Yo listo. también tengo algo para agregar. Era que según lo que hablan ahí en el cuento, se puede intuir que la persona a la que hablan, la mujer, es de la nobleza, ¿no? Y ya que hablan de caballos, de huéspedes, criados, le quería preguntar si su cuento se desenvuelve, dado el contexto en el que está, se desenvuelve en la época colonial o algo así como el siglo XVIII. Sí, sí, en esa época se desenvuelve. Ah, bien. Bueno, entonces, en cuanto a los textos de los cuentos de los compañeros, eh, digamos que tiene una semejanza o unas características, ya ustedes lo dirán, ustedes que escribieron cuentos, y es que todos tienen un argumento muy sencillo, de pocos personajes, el lenguaje narrativo está también, digamos, fácil de comprender, aunque así en algunos tengan pues pequeñas cositas que de repente cuando leí pues me quedé así como la pregunta como le hizo Daisy a Carolina. Digamos que en el cuento de Luis tiene, eh, digamos que se acerca mucho o puede pasar como si fueran cercanos a una realidad. El cuento de Daniel, uno lo mira y puede estar sujeto a una realidad, puede pasar hoy en día en muchas familias, muchas cosas horrendas que suceden a diario, ¿cierto? En cuanto a la parte argumental, tienen hechos bastante entrelazados. Hablo de los tres, tienen una buena acción, tienen buena secuencia, aunque el de Luis yo lo leí, yo, ahí, o sea, como que me quedé en ese final así, full. Pero pues siento, ¿no? Ya el profe nos lo dirá, nos lo aclarará, porque digamos que en eso estamos, ¿cierto? Hablando pues, Yo, Alfie, prima, sí, perdón, antes de que pues pasemos a otro análisis, quería terminar ahí como de hablar sobre unas cositas que viene en el cuento de Luis. sí, Una de ellas es la que usted mencionó, que el final deja mucho que desear.
digamos, Sí, como que le falta impacto o algo, como que no queda en el limbo, no sabe qué pasó. Y también otra cosa que no la diría, pues no la digo como a modo de crítica o algo, sino como de manera lineal la lectura da problema. En el quinto párrafo, al final decía que Luis nunca llegó. Y en el sexto párrafo inmediatamente dice que ella observó por la ventana y vio que Luis bajó el caballo. O sea, fue sí, como algo así que uno se da cuenta enseguida y dice, bueno, esto no es así, acaba de contradecirse en el párrafo anterior. sí. Eso que ahí es donde esa cohesión y coherencia, en esa parte, sí creo que Caro, como dice el profe Rigo, nos debe algo. A mí me parece que le faltó fue una cosa, fue los traslados, el espaciado, para identificar una escena de otra, para Ujú, identificar cuándo se va a cambiar a otro hecho. ujú. O sea que ahí cuando hablamos de eso es donde el profe nos hablaba de lo semántico y lo pragmático, ¿cierto? O sea, donde esa cohesión, esa coherencia todavía no está bien, como bien hecha, ¿cierto? Pues, pero es entendible, o sea, sabe uno la trama, conoce pues como qué es lo que nos quieren relatar. Mm, digamos que en el cuento de Daisy, para al parecer, tengo también, dando ya pues como las características generales eh, que les he dado pues como en los tres, veo también un problema, yo creo que lo tenemos todos y es ese tiempo verbal, algo como no conjugamos, por lo menos decía, él se reía y nos llama idiota. Creería que si se rió en pasado, tendría que ser y nos llamaba idiota. Seguimos hablando en ese pasado, ¿cierto? Digamos que él se reía que han pasado y nos llama idiota en el presente. No sé, ahí también me quedé como Eh, ¿qué? eh, sí, eso fue equivocación mía de gramática. Y ya, ¿Sí? Daisy, otra cosa para agregar a su cuento, o es que yo hice una interpretación, no sé, a modo de generalidad, pues del principio, cuando le hablaba al hermano y cuando uno se entera de la muerte del padre, al final habla de una tumba y me dice si lo interpreté mal, pero ella estaba como parada sobre la tumba del padre y estaba como contando la historia, o estoy equivocado. Pues no es la tumba del padre, es la del hermano. La del hermano, la del hermano, Es listo. que hay dos muertes. Sí, Papá porque muere Eso no me había quedado claro. sí, a los demás. pero Daisy, ahí dejaron nuestros castaños cabellos, hermano mío, es como que a qué se refiere ahí. Pues, como son los dos tenían No, el cabello castaño, sino que esa pues frase ahí yo la veía como aislada, no. Bueno, y otra palabrita que me me puso a buscar, la lees de nuevo. yo tomé un pedacito y dice, dejaron nuestros castaños cabellos, hermano mío, ¿cierto? Sí, es como si se estuviera dirigiendo a él. Como la narración es dirigida hacia el hermano que murió, entonces los trata tratando de relatar, narrar para él, como si fuera una carta. Claro. Y con el, Y la la narración. palabra mojinete, yo Ah, leía mojinete. mojinete, eso es que es la parte de arriba del techo la que lo sostiene. Sí, Entonces, hago una alusión sobre
un día caluroso, ese día en el mojinete, o Y sea, la paz. dice, un día en que el sol y las nubes se estremecían, el mojinete de mi casa, ocurriría algo diferente. Yo creo que ahí falta también como puntuación, ¿cierto, Daisy? Yo creo. Pues por lo que yo lo leo, porque yo decía, ¿cuál es el mojinete? Si el sol y las nubes o la casa. No, pues más, a mí me parece que es más dependiendo si uno sabe el significado de lo que significa mojinete, porque mojinete solamente es hacia la casa. Lo único que Sí. tiene mojinete es la casa. A mí me gustó algo que dice, no nos decían nada, las palabras habían sido expulsadas de sus labios, los adultos callaban y ponían a relucir sus rostros largos. Ahí me hacía esa figura, de hecho creo que la palabra preocupado es como que ya sobraba porque ya uno se podía imaginar como todo lo que estaba pasando ahí, como esa Sí, figura de sus rostros largos. sí, Pare- aunque me pareció agradable, pues se sentía más completo si yo le agregaba preocupados, Sí. porque cuando uno dice caras largas, Alvila, Daisy también, sí, quiero otra partecita donde decía Daisy, pero no sabíamos qué clase de juego nuevo quería papá ahora. Lo sacaron en un bolso negro esa tarde. Ahí en ese pedazo ya como que podía decir, uff, como, como todo lo que aconteció, ¿cierto? Me parece, a mí me gusta mucho todo lo que ustedes hicieron, muchachos. Vuelvo y digo, para mí leer historias de ese tipo me parecen chéveres. Ya el profe es el que dirá si son escritores o no son escritores. Pero yo me pongo como en el plan de una lectora y me gusta, empezaba a leer y yo, bueno, ¿hacia dónde me va a llevar las historias de ustedes? Los desenlaces siento que tienen como ficción, ¿cierto? ¿O qué? pues todo es ficción. Pero como ese suspenso, como esa truculencia. yo lo que noté, pues, lo que me gustó más del cuento de Daisy fue que se veía un rasgo que era como intentar que diera impacto la inocencia, ¿no? Como, Sí. o me equivoco, Daisy, Sí, así es, la inocencia. porque pues Sí, lo logró muy bien, a mí me quedó muy claro. sí. Es que asuntos calientes. Ah, ok. Bueno, pues no sé qué quieran decir al respecto. Si tienen algo que decir. Yo iba a hablar un poco sobre el cuento de Daniel, de Inevitable Desenlace también. Me gusta mucho cuando dice el autor, el narrador, mi yo ebrio. Y con ese yo ebrio justificó una cantidad de cosas que son pues aberrantes dentro de la historia. También, como ya lo dijimos, también veo que es un cuento que tiene una buena estructura, pues de lo que hablábamos, pues tiene esa parte que no recuerdo cómo llama, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, para hablar del,
del inicio, del nudo del desenlace, ¿cierto? El profe dijo que así se decía, pues como ya primariamente, pero se decía de otra manera. No sé, no me acuerdo en este momento cómo era que, cómo es que se llama ahí esa parte, ¿cierto? Tiene muy bien marcada esas partes y el cuento se hace como muy entendible, aunque la primera vez que lo leí la parte de abajo no me quedaba bien quién era el animal. No sabía de qué. ¿Cómo así? Cuando decía que ambos durmieron profundo, ahí hay una partecita ya, cierto, como al final, pero antes de eso hablaba que de ese animal. Yo creí que sería una mascota, pero el animal era ese mismo, eh, el protagonista del cuento, ¿cierto? Eh, no, yo hacía referencia a que él llamaba animal al perro. Pues es que eso genera confusión porque yo en ningún momento del cuento nombré al perro como tal. Nunca utilicé mascota, ni perro, canino, nada de eso. Solo lo llamé como él, o negrito, o negro. Ya era como Sí. a modo de que el lector entendiera. A mí fue eso lo que me pasó, fue exactamente eso lo que me pasó, que como usted no mencionó exactamente al perro como tal, me fue muy difícil distinguir entre los tres personajes, la mujer, el hombre y el perro. Me costó mucho, los confundía mucho, porque siento que no hay como un traslado. Sí. Pues la verdad, yo hice eso a propósito. Yo no quería como poner ahí entera de una vez y el perro se sentía solo. ¿Sí me entienden? No, quería como que el lector justamente Daniel, hiciera pensar por eso. ¿Ah? o sea que usted empleó ahí el dato escondido, pues porque nunca se menciona del perro, pero se sabe que es el perro. Sí, algo así. Ah, ya. Pero eso es de la interpretación del lector. Sí, pero ahí pues a mí me gustan los rasgos psicológicos que usted marcó en el cuento, están muy bien. Si uno lo mira a Eugenio, ese oficial de policía, tiene unos rasgos fuertes, igual Martina, una mujer sumisa, hasta más no poder, o sea, se veía como de baja autoestima. eh, una persona muy orgullosa de ese esposo que tenía y él con un cinismo, con doble cara, hasta no tuvo remordimiento, inclusive hasta en el último momento. Entonces a mí esa parte me llama mucho la atención, muchísimo. Digamos que esa particularidad de ese texto me gusta porque a excepción pues de ese pedazo donde el animal me confundió también, pero los rasgos psicológicos también están muy bien marcados, ¿no? De esa historia. Eh, tiene un espacio, todo se maneja dentro de la casa, ¿cierto? Sí, Pare- todo a excepción de una parte cuando él va al trabajo y pues yo no lo dije, pero el lector puede entender que estaba de camino al trabajo, estaba por el centro y cuando nombro la muchedumbre, cuando Ajá. él lucha por O no sea que reírse en medio de la muchedumbre. eso, o sea, ese es el lugar que usted manejó, el espacio, ¿cierto? La calle, Sí, la casa. Sí, eso sí, también se entendió. Espacios como abiertos, cerrados, también me daba como la impresión que estaba como que a ratos encerrados, a ratos abiertos. ¿En qué tiempo sucedió esa historia? Quisiera saber qué tiempo manejaste entre los hechos, si pasó un día o pasaron, no sé, me gustaría saber. Eh, pues yo creo que yo puse ahí que eso pasó un sábado, creo.
y luego Mm, él va a trabajar el lunes, entonces él llegó el sábado en la madrugada y el lunes va a trabajar, y el lunes en la noche eh, llega y se va, la abandona. Y la misma pregunta para Caro y para Daisy, el tiempo ahí del cuento y ustedes. Pues el mío en sí, yo no estaba tratando de asemejar un tiempo. Para mí dependía de cómo lo leyera el lector. El tiempo yo no lo manejé. Yo solo manejé los acontecimientos sucesivamente. Ya el propio lector, dependiendo de su experiencia, va a ir dándole sus, sus acotaciones, su propio tiempo. Bueno. Y el de Caro, ¿tú qué dices? Pues mi historia se desenvolvió más o menos entre una semana con un día, pues porque yo especifiqué ahí que las cartas se demoraban una semana en llegar. Entonces Sí. fue como ese lapso de tiempo entre el narrador, bueno, el protagonista y el amigo, y el día y la tarde en la que él nunca llegó, que sí, una semana y un día más o menos. Sí, chévere, muy chévere. Bueno, no sé ustedes qué Alvin, más entonces, tienen a decir al respecto. Sí, Dani, Dani. pues, no, iba a decir justamente eso, que podríamos pasar ya a sus poemas. Bueno, dale. Soy todo oído, chicos. Pues yo quisiera iniciar con el poema Divagar. Sí, Eh, los dos poemas están escritos en verso, ¿no? Y sí. la particularidad del primero, pues lo que entendí, lo leí como dos veces, eh, habla como de una sensación de libertad, ¿no? De ser uno con el mundo y la naturaleza. ¿O qué quería plasmar usted con ese poema? El divagar. Sí, o ser libre, ¿no? O, Yo, o yo no, los, no, yo ¿sí? los escucho primero a todos y luego doy ya Ah, bien, bien. me parece, los escucho y luego creo que podría, porque luego se entiende que una obra no se explica, ¿cierto? Se debe explicar Ah, por sí ok. sola. Bueno, Pero pues como eso entonces, se trata de una tertulia, entonces antes me gustaría pues como escuchar los conceptos de ustedes acerca de estos poemas. Bueno, no sé si el profe dirá que son poemas o no lo son, solo sé que me gusta hacerlo y como ven ya están publicados, entonces no sé ustedes qué opinen ya como futuros literatos ya Eh, y como lectores también, ¿no? Yo tengo una duda. Alvin, a mí me parece. sí, Adelante, claro, Carolina. adelante. Bueno, gracias. En la 1, 2, 3, 4, 5, sexta línea de divagar, porque en la parte que dice inocente sentimiento distraído, distraído inicia con mayúscula, si no hay un punto seguido, porque Sí, sí, fue un error, sabes que cuando a veces también se mandan a la imprenta, eh, pasa algo, es un error de impresión, aunque por eso publicar es complicado también, porque uno tiene que estar ahí encima. Pero no es por, igual ahí en el segundo es haraposo y quedó harapo o, pero por eso está la corrección, ¿no? Pero ah, lo es que ya está publicado, ya salió ahí como con ese, pero así no se pasaron, no se pasó así. bueno. ¿Qué más? Camilo, Daisy, no te escucho. No escucho su valioso, no escucho, quiero Ya, ya, escuchar. Ah, sí, ahora ya, sí. mira, micrófono cerrado.
Bueno, yo quería decir sobre eso de que, pues, por ejemplo, cuando hacíamos se hacía anteriormente la exposición sobre la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, nos hablaba Edgar Allan Poe de que la poesía tiene que tener ritmo, cotaciones. Por ejemplo, en Divagar me pareció interesante que esto sí rimara. Por ejemplo, eh, por ejemplo, perdón, pues con este poema Tu voz. Ah, Por ejemplo, libro, tinta, perdida, libro, mi alma, el olvido. Me pareció muy interesante de que hubiera utilizado lo que Edgar Allan Poe definiría para hacer un buen poema. También usted utilizó lo que Edgar Allan Poe decía de repetir una palabra que diera sentido, que le diera organización a la obra. Entonces eso es lo que hace usted con lo de si tu voz tal cosa, si tu voz esto y lo otro. Entonces me parece muy interesante porque pudo hacer esto. Pudo, con los consejos de Edgar Allan Poe, pudo hacer su estructura entendible, apasionada y viva. bueno, sí. Este poema pues no lo hice por la actividad que el profe nos pide, sino que digamos que como yo ya los tengo, ¿cierto? Este es un poema del 2009, entonces pues yo decía, ponerme a escribir, pues voy mostrando un poquito lo que ya tengo hecho, ¿cierto? Digamos que es verso libre, es esa expresión poética, o no sé si es el verso, o es la poesía libre, o es el poema libre. Vuelvo y digo, estoy aprendiendo. Y digamos que se aleja un poco de esas pautas de la rima, ¿cierto? Y de la métrica. Aquí entramos a estudiar en la poesía que de verdad es bien compleja de trabajar, compleja. Pero a mí me encanta la poesía. Pues lo digo, no sé si lo haga bien, no sé cómo lo hagas, solo sé que me gusta hacerlo. Y pues ya con todo esto que vamos aprendiendo, pues quizás ya se entra como a pulir más, ¿cierto? Sé que esto se hace, la poesía libre se hace, digamos que en contraposición, por allá en esos, a finales más o menos del año 19, como una forma de protestar, porque allí estaba el soneto, que es con rima perfecta y sus pautas de todo, de métrica y de ritmo, y esto carece, pero tiene un ritmo interno, ¿no? La poesía tiene un ritmo interno que se siente. ¿Se me escucha? Se salió. Sí, Me salí, pero me escuchan, no. Sí, sí, señora. la escuchamos Y me ven. Sí, también. señora. Ah, bueno. Pero bueno, yo los estoy escuchando. Alfie, yo le Sí, quería preguntar algo. Eh, Usted dijo que hizo ese poema en 2009, ¿no? sí, Usted ya tenía conocimientos previos antes, porque, pues, como dijo Daisy antes, en la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, él muestra lo que es un estribillo. Aunque él dice que generalmente hay que usarlo con palabras cortas, oraciones cortas. Usted usa, si tu océano, se rotaras mi libro 4 veces y eso genera el tono del poema. Usted ya tenía conocimientos previos antes de realizar este poema. no, no tenía conocimiento. Yo lo vengo haciendo empíricamente. Por eso entré a estudiar, porque aprender a corregir lo mío.
eh, tenía esa gran duda si escribía y no lo sabía hacer, pero salían las letras. Entonces yo decía, yo lo voy a hacer así no tenga esa forma ya bien marcada, ¿cierto? Pero no conocía, pero sí estoy vinculada a un taller literario donde me agrada escucharlos. Me agrada escuchar los literatos, aunque yo no sea de muchas palabras, ciertas cositas que me sirven como mucho para el tema de la literatura. El Ok. poema de tu voz, pues de lo que entiendo es sobre amor, ¿no? ¿O qué? Sí, como dice el profe, es uno de los temas más duros. Es un tema duro, pero digamos que usted sabe que la poesía simplemente a veces sale así espontáneamente, sin uno pensarla. Tengo de muchas cosas que uno vive cuando uno tiene como ese gusto, entonces le escribo. Pues ahí eso fue lo que mandé, cierto, pero tengo otros poemas muy corticos, no sé si los alcanza a ver, llama a tus pupilas, también hay poesía social, bueno, y así de todo un poquito. Son muy corticas, o sea que la inspiración mía es cortica. Y en cuanto a divagar, con lo que decía Daniel, si es como ese sentimiento de libertad, de irse, es eso. Ay, sí, a mí me encanta que lo hayan entendido. Por eso yo al comienzo le hablaba antes de grabar sobre el estilo. No me queda claro si es una palabra o cómo se asemeja al estilo, pero yo digo, bueno, ese es mi estilo. ¿Cuál es? Ay, no sé, no sé. Porque a veces uno dice, no, tiene un estilo moderno, un estilo posmoderno, un estilo contemporáneo, se parece al barroco, ¿cierto? Pero a veces no, A mi no. parecer, el estilo es más como una huella digital, como algo que le pone uno mismo a sus obras, que hace diferente de otras. Sí, solo sé que ese es como mi estilo, pues así, mazo, por ahí. Y los cuentos también tienen una estructura, mis cuentos, yo empiezo por allá, a veces empiezo por el final o a veces empiezo por el nudo, no tengo una secuencia, entonces yo dije cuando escucho al profe, no, entonces soy mala escritora, pero no sé si hace parte del estilo, ¿no? Solo sé que se entiende. Alfie, pues es como decía el profesor, que cada quien tiene una propia identidad y tiene su propia forma de expresar las ideas y incluso el cómo habla, cada quien habla de una distinta manera, entonces plasma lo mismo en sus escritos. Sí. Yo no sé si, digamos que para terminar, bueno, no sé si tengan algo que decir y si en los textos de ustedes tienen algo que agregar sobre los personajes o que pues como para cumplir con la exposición o está bien ahí, no sé. Yo, yo sí tengo algo que decir para finalizar. Es que, por ejemplo, mi cuento no es un cuento que haya escrito este año. Pues en realidad es un cuento que no había terminado y aproveché esta oportunidad para terminar y modificar este cuento. Normalmente era más corto y estaba diseñado para ser un cómic y no un cuento.
Oh, Yo tiene también tengo algo que agregar, pues en cuanto a mi cuento. Es una particularidad, de hecho. Yo estaba viendo un documental de que los animales, en la mayoría de los casos perros y gatos, cuando moría una persona que generalmente vivía sola, así el perro fuera su mejor amigo, o el gato, siendo algo, se lo iba a comer. Y de ahí mismo tenía pues esta tarea y dije, pues bueno, voy a hacer un cuento con alusión a esto. Y ya. genial. Tiene buena temática, tiene buena temática. Yo solo hago una pregunta. ¿Qué estrategias narrativas utilizaron ustedes? Que hicieron los cuentos. Pues yo, aunque... Con el... No, no le dice. Se paró otra vez. Dani. Entonces voy a continuar yo mientras Daisy llega. Ah, sí, dale. Pues la particularidad de pues, la narración que utilicé fue la muda de espacio. La muda de espacio es la que cuando hay una conversación entre el narrador y un personaje de la historia. Y en mi cuento se hace uso del narrador omnisciente y luego se pasa al narrador, pues se pasa al narrador a la figura del personaje. Aunque lo utilicé muy pocas veces, creo que 3 veces, pues hice uso de ella. Como para darle la palabra al personaje. Sí, sí. Eso tiene un nombre, se llama diálogo directo. También es un estilo. Por ejemplo, en Carta San Joven, novelista de Vargas Llosa, él lo llamaba como moda de espacio. Qué bien. Pues, acuérdense que cuando hablábamos de esas estrategias, hablábamos, ahí va incluido lo que tiene que ver esa forma del diálogo que se marcó pues entre cierto, los personajes. El diálogo directo, bueno, todas estas cosas que hemos visto ahí. Y el diálogo indirecto, ¿cierto? Entonces, ¿dejamos ahí o sigue contestando qué estrategias utilizó Daisy y Caro? Yo, por ejemplo, yo utilicé, no sé qué estrategia sería, pero yo utilicé mucho los párrafos. O sea, cada situación, cada momento épico, por así decirlo, cada momento específico estaba en un párrafo. Un párrafo para otro párrafo para este acontecimiento, para este otro acontecimiento, y cada párrafo tenía su idea. Por ejemplo, uno era para recalcar que estaban mal económicamente, otro era para recalcar que no, lo que le había sucedido al padre, otro era para recalcar la muerte del padre, el último para recalcar, para ejemplificar que además de morir el padre, también muere el hermano. Bueno, ya usted sabe que pues como la poesía es diferente, ¿cierto? Entonces aquí lo que, digamos, busqué expresar pues son esas emociones y eso pues que tiene uno interno con base a todo lo que uno está viviendo o sintiendo pues en digamos, en el mundo del escritor, ¿cierto? En este caso, en el mundo en el que yo pues hice estas poesías, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí algunos recursos, algunas metáforas, tiene el símil, puede haber lirismo, no sé, creo que sí, por ser poesía, ¿cierto?
digamos que aquí pues el narrador, ¿quién termina haciendo? Pues el mismo, no tiene narrador, ¿cierto? Somos nosotros mismos los que hacemos ese papel de narrador y escritor o autor. Pues en el poema yo creo que sí es así. No sé Sí, si en el bueno, cuento. No, en el cuento creo que uno crea un narrador, no es uno el narrador. Pues como el narrador omnisciente y eso. sí. Lo que No también es que tengo uno esté claro, narrando el cuento, hay un propio narrador. Sí, lo que yo tengo duda y que leíamos oh, novela sí, que se puede llegar a confundir mucho el narrador con el autor, pero en realidad no son la misma persona. En realidad el narrador es un recurso. ujú, sí. Solo me queda a mí, ya no sé si ustedes de pronto sepan, pues el poema Tu voz es muy pequeño, no sé si qué tan grande debe ser un poema, si solamente en esas líneas puede haber un poema o quedó faltando para hacer poema. También me queda esa duda, la cantidad de versos, ¿cierto? Porque hay poemas con estrofas, aquí veo como si los hiciera en pequeños o medianas estrofas, ¿cierto? Entonces, también me queda ahí esa pequeña duda, o no sé si ustedes me la puedan aclarar. No, la verdad yo no estoy consciente de cuántos párrafos o versos debería tener un poema. No sé si las compañeras sepan algo. No, yo Pues tampoco. por mi parte, no. Yo creo que eso varía mucho, con tal que sea que en verso. Es que hay muchas clases de poemas. Hay unos poemas que son largos, gigantescos y no se dividen en estrofas. Y hay otros que sí son por ahí de 3 estrofas y son, por ejemplo, de 4 renglones, de 3, aunque nunca pasa de 3 o de 4. Entonces eso varía, para mí varía mucho, dependiendo del estilo. Ah, bueno, entendido, muchísimas gracias. Entonces yo creo que ya, cierto, no se nos queda nada o se nos queda mucho. Ya el profe será que, quien dice. Eh, Me agradó mucho compartir los cuentos de ustedes, muy chévere, chicos. Igual nosotros, Igual, muchas gracias a ustedes, que pasen resto de día genial en clase. bueno chicos, chicas, chicos, adiós. Bueno, chao. Bueno, chao.